Bajo las luces doradas de los salones de la zarzuela, donde cada gesto es vigilado por el protocolo y cada sonrisa se convierte en asunto de Estado, hay una mujer que aprendió a caminar con la espalda recta mientras su corazón se desangraba en silencio. Sofía de Grecia, la reina que conocemos por su elegancia impecable, por esa dignidad sobrenatural que nunca se quiebra ante las cámaras, por esa capacidad magnética de representar a España sin una sola fisura visible, esconde algo que muy pocos se atreven a nombrar. Un dolor tan devastador que marcó cada segundo de sus 50 años de matrimonio. Cada decisión que tomó, cada noche que pasó sola en su ala del palacio, mientras el mundo creía que vivía un cuento de hadas. Hoy vas a descubrir las cartas privadas que Sofía escribió a su madre, la reina Federica, durante los momentos más oscuros de su vida matrimonial. Documentos que permanecieron ocultos en los archivos estatales griegos durante décadas y que revelan cómo realmente sobrevivió a años de humillación pública sistemática. Quédate hasta el final porque voy a mostrarte sus propias palabras, escritas en la soledad absoluta de su habitación en la zarzuela, cuando el mundo dormía y ella finalmente podía quitarse la máscara de reina perfecta. Palabras que cambian completamente lo que creíamos saber sobre su aparente fortaleza inquebrantable. Esta es la historia de Sofía de Grecia y el pacto de silencio que firmó sin saberlo el día de su boda. Una batalla tan brutal que la llevó a renunciar a su fe ortodoxa, a su identidad griega, a su derecho elemental a la dignidad privada. Un sacrificio que la obligó a sonreír ante millones mientras las amantes de su marido cenaban en su propia mesa, mientras los rumores destrozaban su reputación, mientras ella se convertía en el símbolo involuntario de todas las mujeres que aguantan lo inaguantable porque el deber pesa más que la felicidad personal. Atenas, 2 de noviembre de 1938. En el palacio de Tatoi, entre olivos centenarios y el aroma penetrante del Mediterráneo griego, nacía Sofía Margarita Victoria Federica, tercera hija de los reyes Pablo y Federica de Grecia. Europa temblaba en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Las botas nazis resonaban ya en Austria y Checoslovaquia, pero dentro de aquellos muros de piedra milenaria, una niña de ojos azules profundos llegaba a una familia real que pronto lo perdería absolutamente todo. Su madre, la reina Federica, una mujer de carácter de acero forjada en la aristocracia prusiana, tenía planes clarísimos para sus hijos. Debían ser educados como príncipes de su tiempo, cultos, políglotas, disciplinados, preparados para cumplir con su deber dinástico, fuera cual fuera el precio personal que tuvieran que pagar. Pero la infancia de Sofía no transcurrió entre salones dorados y ceremonias de terciopelo. Cuando apenas tenía 3 años, en abril de 1941, las tropas del Tercer Reich invadieron Grecia con una brutalidad que haría historia. La familia real huyó primero a Creta bajo bombardeos constantes, luego a Egipto en barcos militares británicos, después a Sudáfrica en un exilio que parecía no tener fin. Sofía creció literalmente huyendo, lejos de su patria, sin hogar estable, compartiendo habitaciones estrechas con sus hermanos en residencias prestadas por gobiernos compasivos, aprendiendo desde la más tierna infancia que la realeza no era sinónimo de estabilidad, sino de supervivencia, de adaptación, de mantener la dignidad cuando todo lo demás se derrumba. En Ciudad del Cabo asistió a un colegio alemán donde destacaba por su inteligencia silenciosa y su timidez casi patológica. Sus compañeras de clase la recordaban décadas después como una niña seria, demasiado seria para su edad, siempre con un libro bajo el brazo, que hablaba poco pero observaba todo con esos ojos azules que parecían fotografiar cada detalle, cada gesto, cada emoción ajena. Entonces, sin saberlo, Sofía estaba desarrollando la habilidad que definiría su vida entera, la capacidad de ocultar lo que sentía, de funcionar con dolor emocional, de aparentar normalidad cuando por dentro el mundo se desmoronaba. En 1946, cuando Sofía tenía apenas 8 años, la familia pudo finalmente regresar a Grecia tras un controvertido referéndum que restauró la monarquía por un margen mínimo de votos. Para la pequeña princesa fue como descubrir un mundo completamente nuevo. Atenas con su luz mediterránea que lo ilumina todo. El Partenón vigilando eternamente desde la Acrópolis. El olor embriagador a jazmín y azahar en los jardines imperiales de Tatoi.
el sonido hipnótico de las cigarras en las tardes de verano infinito. Allí, entre olivos que habían visto nacer y morir imperios, Sofía comenzó a entender visceralmente qué significaba ser princesa en una Europa que intentaba desesperadamente cicatrizar las heridas sangrantes de la guerra más devastadora de su historia. Su educación fue meticulosa hasta rozar lo obsesivo. Hablaba griego, alemán, inglés, francés e italiano con fluidez nativa antes de cumplir 15 años. Estudiaba historia del arte con profesores del Museo Arqueológico Nacional, música clásica con directores de la Filarmónica de Atenas, arqueología con expertos que la llevaban a excavaciones en Delfos y Olimpia. Su madre la arrastraba a museos cada semana, a conciertos cada mes, a conferencias académicas donde era la única niña entre eruditos ancianos. Pero Federica también le enseñaba algo mucho más sutil y muchísimo más importante para su futuro: el arte mortífero de la contención emocional absoluta. «Una princesa nunca muestra lo que siente», le repetía Federica con voz firme después de cada crisis, después de cada noticia devastadora, después de cada pérdida. «Tu rostro es una máscara pública impenetrable y detrás de esa máscara guardas tus verdaderos sentimientos exclusivamente para ti, sola. El mundo no tiene derecho a ver tu dolor. El dolor es un lujo privado que las mujeres como nosotras no podemos permitirnos en público». Sofía absorbió esa lección letal hasta convertirla en su segunda naturaleza, hasta que ya no pudo distinguir entre sentir y actuar, entre ser y parecer. Durante su adolescencia en los años 50, mientras otras jóvenes griegas de su edad soñaban con libertad y romance cinematográfico, ella se preparaba metódicamente para un destino que parecía escrito de antemano por fuerzas que escapaban completamente a su control. Sabía con certeza absoluta que su matrimonio sería concertado, que su vida privada se convertiría inevitablemente en asunto de Estado, que su felicidad personal quedaría eternamente subordinada al deber dinástico, a la supervivencia de la institución monárquica. Pero el destino tenía preparado para ella un camino mucho más doloroso de lo que aquella joven princesa griega podría haber imaginado en sus peores pesadillas. En 1954, durante las Olimpiadas de Invierno en Cortina d'Ampezzo, una joven Sofía de apenas 16 años conoció al apuesto cadete español que cambiaría su vida para siempre, Juan Carlos de Borbón, de 17 años, sonrisa deslumbrante y el peso imposible de restaurar la monarquía española sobre sus hombros adolescentes. Entre carreras de esquí y cenas de gala orquestadas cuidadosamente por sus respectivas madres, algo comenzó a gestarse entre ellos. No fue amor a primera vista de película romántica, sino algo más pausado, más calculado por parte de las familias reales europeas que ya planeaban alianzas dinásticas, pero que con el tiempo florecería en un afecto genuino que ambos creyeron que sería suficiente para construir una vida juntos. Durante los siguientes 7 años, se escribieron cartas semanales, se encontraron en eventos reales europeos bajo la vigilancia constante de damas de compañía y secretarios, se conocieron bajo las reglas estrictas del protocolo aristocrático. Sofía veía en Juan Carlos a un joven valiente que había sobrevivido al exilio igual que ella, que entendía el peso abrumador del deber dinástico, que compartía su destino de restaurar una corona en un mundo que cada vez creía menos en las monarquías. Él veía en ella a una mujer culta, serena, que entendía perfectamente el papel que debía desempeñar sin necesidad de explicaciones. Pero en 1961, cuando la relación se formalizó oficialmente, surgió el primer gran obstáculo que Sofía tuvo que enfrentar: la cuestión religiosa que casi destruye el compromiso. Ella era ortodoxa griega desde el bautismo, él católico romano, y la ley española franquista de sucesión exigía sin excepciones que la futura reina de España fuera católica. Franco lo dejó brutalmente claro a través de sus emisarios: sin conversión religiosa no habría boda real. Para Sofía significaba renunciar a la fe en la que había sido bautizada, educada, confirmada y criada. Significaba traicionar, de alguna manera profunda e irreparable, su herencia griega más sagrada, su identidad ortodoxa que la conectaba con siglos de tradición helénica. Durante meses vivió un tormento silencioso que nadie fuera de su círculo íntimo conoció. Su familia en Atenas se dividió violentamente. Su hermano Constantino, futuro rey de Grecia, intentó desesperadamente disuadirla, advirtiéndole que muchos griegos nunca se lo perdonarían. Pero Sofía tomó la decisión que definiría el patrón de su vida entera: el deber primero, los sentimientos personales después.
se convirtió al catolicismo en una ceremonia privada y dolorosa que muchos ortodoxos griegos efectivamente nunca le perdonaron. Años después confesaría a una amiga íntima en un momento de vulnerabilidad rarísima: ese día perdí una parte de mí misma que nunca recuperé, pero aprendí la lección fundamental que marcaría mi matrimonio. En mi vida, el sacrificio personal sería siempre la norma, nunca la excepción. El 14 de mayo de 1962, Atenas se vistió de gala absoluta para la boda real del año. Sofía, con 24 años y el corazón dividido entre la ilusión y el miedo, caminó por la Catedral Metropolitana Ortodoxa con un vestido de seda impresionante diseñado por Jean de Sées, el mismo modisto francés que vestía a la princesa Grace de Mónaco. Más de 1000 invitados, representantes de absolutamente todas las casas reales europeas supervivientes, observaban a aquella joven princesa griega que renunciaba a su patria, a su religión, a su idioma cotidiano, para convertirse en la esperanza de restauración de la monarquía española. Lo que nadie podía ver bajo aquel velo bordado con hilo de oro era el miedo visceral. Sofía dejaba atrás su familia, su país, su lengua materna, para instalarse en una España franquista que apenas conocía, en un régimen autoritario que la aterraba secretamente. Juan Carlos y ella se instalaron en el Palacio de la Zarzuela, a las afueras de Madrid. Una residencia que entonces estaba semi-abandonada, con goteras y muebles del siglo anterior, y que ella misma supervisó restaurar personalmente con gusto exquisito, pero presupuesto severamente limitado. Los primeros años fueron de adaptación brutal y aprendizaje doloroso. Sofía perfeccionó su español hasta hablarlo sin apenas acento extranjero detectable. Estudió la historia de España con la misma dedicación obsesiva que había estudiado arqueología micénica. Acompañaba a Juan Carlos en recepciones oficiales interminables, donde Franco los exhibía como el futuro prometedor de la monarquía, pero donde no tenían poder real ninguno, donde eran decoración política sin voz propia. Vivían en un limbo extraño y angustiante, demasiado importantes para ser ignorados completamente, demasiado jóvenes e inexpertos para ser tomados completamente en serio por el establishment franquista. En 1963 nació la infanta Elena, su primera hija. Sofía descubrió entonces una faceta maternal que le proporcionó consuelo genuino en medio de la rigidez protocolaria asfixiante. En 1965 llegó Cristina y en 1968 finalmente el varón que todos esperaban con ansiedad dinástica, Felipe. La sucesión estaba asegurada. Sofía había cumplido con su deber reproductivo fundamental. Durante esos mismos años aparentemente felices, las primeras grietas profundas en su matrimonio comenzaron a aparecer, aunque nadie fuera de las paredes de palacio las percibiera. Juan Carlos, joven, apuesto, lleno de energía y privilegio masculino, disfrutaba de una libertad sexual que a Sofía le estaba completamente vedada por el doble estándar moral de la época. Él salía de caza durante semanas, asistía a cenas privadas en Madrid, viajaba sin ella constantemente, mientras Sofía permanecía encerrada en la zarzuela, supervisando obsesivamente la educación de los niños y aprendiendo el arte imposible de ser princesa en un régimen autoritario que despreciaba a las mujeres. Las primeras infidelidades llegaron pronto, discretas en apariencia pero evidentes para quienes vivían dentro del círculo palaciego cerrado. Sofía recibió la primera confirmación devastadora de labios de una amiga bien intencionada que creyó que la princesa debía saberlo. La reacción de Sofía fue glacial y reveladora. Agradeció la información con cortesía impecable. Nunca más volvió a mencionar el tema con esa amiga y jamás, ni una sola vez, enfrentó directamente a Juan Carlos sobre el asunto. En cambio, escribió a su madre Federica. En una de esas cartas descubiertas décadas después en los archivos estatales de Atenas, fechada en 1969 y revelada públicamente solo en 2023, Sofía confesaba con una honestidad desgarradora: «Mamá, me enseñaste que una princesa no muestra sus sentimientos. Ahora entiendo que también me enseñaste a sobrevivir cuando el amor romántico se convierte en mero deber administrativo y el matrimonio en una actuación pública agotadora. Echo de menos hablar en griego sin traducir mis pensamientos. Echo de menos Atenas y sus atardeceres. Echo de menos ser simplemente Sofía y no la princesa Sofía de España. Pero elegí este camino con los ojos abiertos y lo recorreré hasta el final con la dignidad que tú me inculcaste, aunque me destroce por dentro». En 1975, Franco murió finalmente. Juan Carlos fue proclamado rey de España en una ceremonia histórica
Federica y Sofía se convirtió automáticamente en reina consorte. Tenía 37 años y el peso de una nación entera en transición democrática sobre sus hombros. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo para ella, para España y para la percepción mundial de quién era realmente aquella mujer silenciosa. Aquella madrugada del 23 de febrero de 1981, cuando los golpistas del teniente coronel Tejero irrumpieron en el Congreso de los Diputados, disparando al techo, Sofía descubrió que el verdadero poder no residía en las coronas de oro, sino en la capacidad sobrenatural de mantener la serenidad absoluta cuando literalmente todo se derrumba y la democracia pende de un hilo. Esa noche interminable, mientras Juan Carlos se ponía el uniforme de capitán general y grababa el mensaje televisivo que salvaría la democracia española, Sofía permaneció en la Zarzuela con sus 3 hijos adolescentes, sin saber si las tropas rebeldes obedecerían finalmente al rey o si su familia terminaría fusilada o exiliada como tantas otras familias reales en el convulso siglo XX europeo. Una asistenta de palacio que estuvo presente aquella noche recordaba décadas después con la voz quebrada: «La reina no tembló ni una sola vez que yo pudiera ver. Preparó chocolate caliente para los niños con sus propias manos. Les leyó un cuento como si fuera una noche cualquiera y solo cuando finalmente se durmieron, la vi arrodillarse ante el pequeño icono ortodoxo que guardaba escondido en su habitación privada y rezar en griego durante horas, llorando en silencio». Los años 80 fueron el apogeo absoluto de la monarquía española y de Sofía como reina admirada internacionalmente. España ingresó en la Comunidad Económica Europea en 1986, un logro histórico en el que ella trabajó discretamente entre bambalinas diplomáticas, aprovechando magistralmente sus conexiones personales con todas las casas reales europeas. Hablaba con la reina Isabel II de Inglaterra en inglés impecable, con la reina Beatriz de Holanda en alemán fluido, con el rey Balduino de Bélgica en francés perfecto. Era la embajadora perfecta, culta sin pedantería, políglota sin ostentación, elegante sin frivolidad, capaz de conversar sobre arqueología micénica con la misma naturalidad que sobre política mediterránea o economía europea. En 1992, Barcelona acogió los Juegos Olímpicos y Sevilla la Exposición Universal simultáneamente. España brillaba deslumbrante en el escenario internacional y la Casa Real Española alcanzaba sus máximos índices históricos de popularidad. Sofía aparecía en las portadas de revistas de absolutamente todo el mundo. Fotógrafos de agencias internacionales captaban su sonrisa serena en inauguraciones interminables, su gesto elegante saludando desde el Rolls Royce, su complicidad aparente con el rey en actos oficiales cuidadosamente coreografiados. Pero aquellas fotografías mentían descaradamente, o más bien, solo mostraban la mitad manipulada de la verdad que Sofía había aprendido a interpretar a la perfección absoluta. Porque durante aquellos mismos años de gloria pública deslumbrante, las infidelidades de Juan Carlos se multiplicaban exponencialmente y se hacían cada vez menos discretas, cada vez más humillantes públicamente. Ya no eran aventuras ocasionales de una noche, sino relaciones prolongadas, estables, que todos en Palacio conocían perfectamente, pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta: Marta Gallá, Bárbara Rey, Corina Zusein-Wittgenstein. Los nombres se sucedían mientras Sofía mantenía su rostro impasible de mármol en ceremonias oficiales. El personal de la zarzuela desarrolló elaborados sistemas de alertas para avisar discretamente a la reina cuando el rey traía visitas femeninas inesperadas, permitiéndole retirarse con dignidad a sus aposentos privados para no presenciar humillaciones directas. Una exdama de compañía, que trabajó en Palacio durante 15 años, reveló años después en una entrevista anónima: la reina tenía 2 vidas completamente separadas, casi esquizofrénicas. En público era la perfecta consorte, sonreía con calidez genuina, tomaba del brazo al rey con ternura aparente, posaba para las fotografías con complicidad ensayada. En privado vivía prácticamente sola, como una viuda en vida. Cenaba en su salón particular con un libro de arqueología, escuchando música clásica griega que la
Conectaba con su patria perdida. Hablaba por teléfono con su hermana Irene en Grecia durante horas interminables. Escribía cartas a mano, muchísimas cartas que nadie leía. Y lloraba, aunque solo cuando estaba absolutamente segura de que nadie podía verla ni escucharla respirar. Sofía canalizó todo su dolor acumulado hacia el trabajo obsesivo. Fundó la Escuela Superior de Música Reina Sofía en 1991, un proyecto absolutamente personal donde podía refugiarse en su amor por el arte y la cultura. Presidía más de 40 patronatos y fundaciones simultáneamente. Viajaba sola a actos benéficos interminables, a inauguraciones de hospitales en provincias remotas, a visitas oficiales a países en desarrollo que otros miembros de la familia real rechazaban. Cuanto más visible y escandalosa era la infidelidad del rey, más intenso y frenético se volvía el trabajo de la reina. En 1995, durante un viaje oficial a Grecia cargado de nostalgia, Sofía se quebró brevemente en 1200 público por primera y única vez. Una periodista griega veterana que la entrevistó en Atenas notó que sus ojos azules se llenaban de lágrimas incontrolables cuando hablaba de su infancia en Atenas, de las tardes doradas en el Partenón, de los olivos centenarios de Tatoi. A veces siento que dejé mi alma enterrada en Grecia y solo traje mi cuerpo obediente a España, confesó en un momento de descuido emocional rarísimo. La periodista, profundamente conmovida por aquella vulnerabilidad inesperada, tomó la decisión de eliminar la frase de la transcripción publicada. Sus hijos crecían observando aquella dinámica matrimonial extraña y dolorosa. Elena y Cristina desarrollaron sus propias vidas lo más lejos posible de la zarzuela, como escapando de un modelo que no querían replicar. Felipe, el heredero, aprendió de su madre el arte letal de la contención emocional absoluta, pero también heredó la pregunta existencial que ella nunca respondió satisfactoriamente, hasta ¿dónde llega realmente el deber institucional y dónde comienza la autodestrucción personal? El contraste grotesco entre la imagen pública y la realidad privada alcanzaba proporciones insostenibles. En el año 2000, Sofía cumplió 62 años y 40 de matrimonio aparentemente sólido. Las celebraciones oficiales mostraban a una pareja sonriente, consolidada, ejemplar para Europa. Las crónicas sociales hablaban empalagosamente de un matrimonio que había resistido heroicamente todas las tormentas. Pero detrás de las puertas doradas de la zarzuela, el rey y la reina llevaban años viviendo en alas completamente separadas del palacio, comunicándose exclusivamente a través de secretarios para coordinar agendas oficiales, sin vida conyugal real ninguna. Una noche de ese mismo año, tras un acto oficial particularmente difícil donde tuvo que posar sonriente junto al rey y una de sus amantes más notorias, invitada cínicamente como amiga personal de la familia, Sofía regresó a su habitación y escribió en su diario privado palabras que solo se conocerían mucho después. Hoy he entendido finalmente que mi vida no es mía y nunca lo fue. Es de España, de la institución monárquica, de la historia que nos juzgará. Yo, Sofía de Grecia, morí hace muchos años en algún momento que ya no recuerdo. Lo que queda ahora es solo la reina, la máscara pública. Y la reina no puede llorar donde la vean. Pero detrás de toda esa gloria cuidadosamente construida durante décadas, algo comenzaba a resquebrajarse de manera irreparable y absolutamente pública. En abril de 2012, las fotografías de Juan Carlos con Corina Tsusain-Wittgenstein en Botsuana, durante un safari millonario de caza de elefantes en plena crisis económica española devastadora, explotaron simultáneamente en todos los medios internacionales y destrozaron, en cuestión de días, la imagen impecable que Sofía había pasado 50 años construyendo meticulosamente con su silencio inquebrantable. El rey se rompió la cadera durante ese viaje escandaloso y tuvo que regresar a España en avión medicalizado de emergencia. Sofía recibió la noticia en la zarzuela, rodeada de secretarios nerviosos que observaban atentos su reacción, esperando el protocolo habitual. No hubo gritos ni lágrimas visibles, solo una frase glacial que heló la sala entera. Que lo atiendan en el hospital. Yo no iré a visitarlo. Fue la primera vez en medio siglo completo que Sofía se negó públicamente a cumplir con la representación matrimonial obligatoria. El gesto fue tan inusual, tan absolutamente fuera de su patrón de comportamiento de 5 décadas, que el impacto sísmico en Palacio fue devastador.
Cuando finalmente acudió al hospital, muchas horas después, y solo por presión insoportable de sus asesores, que le advirtieron del daño irreparable a la institución, las cámaras de televisión captaron una imagen que recorrió el mundo entero en minutos. Sofía entrando sola, con gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos, el rostro pétreo como esculpido en mármol, sin saludar a nadie, sin sonreír para las cámaras como había hecho durante 50 años. Junto a la cama del rey, según testigos presenciales del personal médico, no hubo conversación personal ni emotiva, solo formalidad administrativa helada. 30 segundos exactos de diálogo conyugal, después de 50 años de matrimonio. El escándalo de Botsuana no fue solo el safari de lujo en tiempos de austeridad, fue la confirmación pública, definitiva e innegable de lo que todo el mundo susurraba, pero nadie se atrevía a publicar abiertamente. Las amantes sistemáticas, los regalos millonarios pagados con fondos opacos de procedencia dudosa, las cuentas secretas en Suiza, la doble vida completa del rey que ya no podía ocultarse. Para Sofía significó algo mucho peor, la confirmación devastadora de que su sacrificio monumental de 5 décadas había sido completamente inútil. Había callado durante 50 años para proteger la institución monárquica y ahora la institución se desmoronaba públicamente precisamente por aquello que ella había callado tan dolorosamente. Las encuestas de popularidad de la Casa Real se desplomaron en picado. Por primera vez desde la transición democrática, más del 60% de los españoles se declaraban abiertamente republicanos. Los medios hurgaban en la vida privada de la familia real con saña periodística inédita, sin piedad. Y Sofía tuvo que enfrentar lo absolutamente impensable, ser vista públicamente no como la digna reina que había aguantado estoicamente, sino como la mujer humillada que había permitido ser engañada sistemáticamente durante décadas sin defenderse jamás. En 2014, Juan Carlos abdicó formalmente presionado por los escándalos acumulados e insostenibles. Felipe VI subió al trono prometiendo solemnemente una monarquía renovada para tiempos nuevos. Sofía y Juan Carlos pasaron a ser reyes eméritos, títulos honoríficos vacíos sin función oficial real ninguna. Para ella, significó la liberación definitiva de la obligación protocolaria de aparecer públicamente junto al hombre que la había traicionado sistemática y públicamente durante medio siglo. Se mudó definitivamente a sus aposentos privados en la Zarzuela, separados físicamente de los de Juan Carlos por pasillos enteros. Organizó su vida exactamente como había querido hacerlo durante medio siglo, pero nunca pudo. Dedicada exclusivamente a sus fundaciones, rodeada de sus libros de arqueología, visitando museos sin protocolo oficial, viajando a Grecia cada vez que le daba la gana sin pedir permiso a nadie. Recuperó costumbres de su juventud ateniense perdida, escuchaba música griega durante horas, leía poesía en su lengua materna, cocinaba platos helénicos tradicionales en la pequeña cocina privada de su ala del palacio. Sus apariciones públicas se redujeron dramáticamente a lo mínimo. Ya no tenía obligación protocolaria ninguna de acompañar al rey emérito, y solo acudía a eventos muy selectos que le importaban personalmente. Actos de la escuela de música que fundó, entregas de premios arqueológicos en su nombre, visitas a proyectos culturales. En esas ocasiones cada vez más raras, quienes la trataban notaban un cambio sutil pero profundísimo. Hablaba más y con más libertad, sonreía con genuina alegría visible. Parecía más liviana físicamente, como si se hubiera quitado finalmente un peso invisible de toneladas que había cargado durante medio siglo. En 2018, cuando los escándalos financieros de Juan Carlos alcanzaron dimensiones judiciales internacionales con investigaciones simultáneas en Suiza y España sobre comisiones millonarias ocultas en paraísos fiscales, Sofía tomó la decisión más radical de toda su vida. Separó completa y públicamente sus finanzas, su agenda oficial, su vida entera, de las del rey emérito. No hubo divorcio formal oficial, la Iglesia Católica Romana no lo permitiría nunca, pero sí una separación de facto legal y emocional que absolutamente todos en Palacio reconocían abiertamente. Una tarde de ese año complicado, durante un acto privado en su amada escuela de música, una violonchelista joven y talentosa se acercó tímidamente a felicitarla y en un impulso de admiración le preguntó directamente: «Majestad, ¿cómo consiguió mantener la dignidad todos estos años imposibles?». Sofía la miró fijamente con esos ojos azules que habían visto demasiado sufrimiento. Sonrió con una tristeza infinita que partía el alma y respondió con honestidad brutal: «Hijita querida, la dignidad no es lo que sientes por dentro,
es exclusivamente lo que decides mostrar por fuera. Y yo decidí conscientemente mostrar fortaleza inquebrantable, aunque por dentro me estuviera desmoronando completamente en pedazos cada día durante 50 años. En 2020, cuando Juan Carlos finalmente se exilió a Abu Dhabi, huyendo cobardemente de las investigaciones judiciales españolas, Sofía se negó rotundamente a acompañarlo. Fue la ruptura definitiva, pública e innegable, la confirmación oficial de que aquel matrimonio había terminado en realidad décadas atrás, aunque nunca hubiera documentos legales que lo certificaran. Ella permaneció en España, en la Zarzuela, cerca de sus hijos y nietos que la adoraban, mientras él vivía en un palacio dorado, en el desierto árabe, visitado ocasionalmente por sus hijas pero nunca, ni una sola vez, por su esposa. Y ahora, llegamos precisamente a lo que te prometí revelar, las cartas desgarradoras que escribió a su madre durante sus peores momentos, documentos que explican cómo realmente sobrevivió psicológicamente a medio siglo de humillación. En 2023, cuando el archivo histórico privado de la reina Federica fue finalmente abierto al público, en los archivos generales del Estado en Atenas, según su testamento, aparecieron más de 200 cartas manuscritas que Sofía le había escrito entre 1965 y 1981, el año en que su madre murió dejándola absolutamente sola. Hoy, a sus 86 años vividos intensamente, Sofía vive con una tranquilidad serena que nunca conoció durante sus agotadores años de reina consorte. Reside en la Zarzuela pero en un ala completamente independiente y privada, decorada según su gusto personal con iconos ortodoxos griegos, fotografías en blanco y negro de Atenas, recuerdos preciosos de sus viajes arqueológicos por todo el Mediterráneo. Sus días transcurren plácidamente entre la lectura voraz, la música clásica, las visitas frecuentes de sus nietos a quienes adora profundamente, y los proyectos de sus múltiples fundaciones que continúa supervisando personalmente con dedicación. Viaja a Grecia 3 o 4 veces al año, mucho más de lo que nunca pudo hacerlo como reina consorte. Vigilada. Allí se hospeda en casas de amigas de la infancia. Visita religiosamente el cementerio real de Tatoi, donde están enterrados sus padres. Camina por Atenas mezclándose con los turistas sin apenas escolta visible. En Grecia vuelvo a ser Sofía, solo Sofía de Grecia, confesó emocionada a una prima lejana. Es como si me quitara un disfraz muy pesado que he llevado demasiado tiempo y finalmente pudiera respirar. Su relación actual con Juan Carlos es correcta pero absolutamente distante. Se ven ocasionalmente en actos familiares importantes, bodas, bautizos de bisnietos, intercambian saludos corteses y formales y se sientan deliberadamente separados. Él la llama ocasionalmente desde Abu Dhabi, conversaciones telefónicas breves sobre temas familiares administrativos donde nunca se menciona el pasado doloroso. Sofía lo trata con la educación impecable con que trataría a un conocido lejano, sin rencor visible pero también sin afecto ninguno. Con sus hijos mantiene relaciones cercanas, aunque emocionalmente complejas. Elena y Cristina, que también enfrentaron divorcios públicos y dolorosos, encuentran en su madre un espejo de dignidad y resistencia femenina. Felipe, ahora rey de España, consulta frecuentemente con ella asuntos institucionales delicados y valora profundamente su experiencia histórica y su perspectiva única. Sofía es la memoria viva de la institución monárquica, la que conecta la monarquía actual con todo lo que vino antes. En las cartas descubiertas en el archivo histórico de la reina Federica, Sofía describía con una honestidad brutal lo que nunca pudo decir públicamente sin destruir la institución. En una fechada el 3 de marzo de 1972, escribió con letra temblorosa: «Madre querida, anoche descubrí que Juan Carlos tiene otra amante más. Esta vez no sentí dolor agudo, solo un vacío terrible que me atraviesa el pecho. Me miré al espejo después de llorar durante horas y me pregunté, ¿quién es esta mujer del 186 reflejo? ¿Dónde quedó Sofía de Grecia? ¿En qué momento exacto vendí mi alma por una corona que ni siquiera es mía? Tú me enseñaste que el deber está primero, pero no me enseñaste cómo sobrevivir cuando el deber te destruye sistemáticamente por dentro. He decidido crear compartimentos separados en mi mente, uno para la reina que sonríe en público, otro para la madre que ama a sus hijos y un tercero muy pequeño y muy escondido, para Sofía, que solo existe cuando estoy completamente sola y puedo llorar sin que nadie me vea ni me escuche respirar». En otra carta desgarradora de 1978, durante la transición democrática española, confesaba con desesperación:
España necesita desesperadamente una monarquía estable, y yo no puedo ser la que la destruya con un escándalo de separación matrimonial. Así que he tomado una decisión definitiva. Voy a actuar como si fuera feliz hasta que ya no importe si lo soy o no. Voy a convertirme en la mejor actriz de España. Sonreiré en cada fotografía, tomaré del brazo a Juan Carlos en cada acto, y por dentro construiré una muralla tan alta y tan gruesa que nada de lo que él haga pueda herirme de nuevo. Es la única manera de sobrevivir esto sin volverme loca. Estas cartas permanecieron ocultas durante más de 4 décadas hasta que el gobierno griego, cumpliendo escrupulosamente la última voluntad de Federica, las hizo accesibles a historiadores autorizados en 2023. Su publicación parcial conmocionó profundamente a quienes creían conocer la historia completa de Sofía. No revelaban a una víctima pasiva y débil, sino a una mujer que había tomado decisiones conscientes y terribles para proteger una institución que consideraba más importante que su propia felicidad personal. Lo que estas cartas demuestran definitivamente es que Sofía no soportó las infidelidades por debilidad de carácter o ignorancia, sino por una decisión estratégica de hierro: sacrificar deliberadamente su vida personal para cumplir con lo que consideraba su deber histórico irrenunciable. No fue ignorancia ni sumisión pasiva, fue una elección deliberada y consciente de inmolación institucional. El legado definitivo de Sofía trasciende completamente el drama personal y matrimonial. Ella representa a toda una generación de mujeres europeas de la posguerra que fueron educadas sistemáticamente para el sacrificio, que asumieron roles públicos que les exigían renunciar a su identidad privada, que sostuvieron instituciones centenarias sobre sus hombros mientras eran sistemáticamente traicionadas por los hombres a quienes servían. Su historia nos enseña algo profundísimo sobre el precio real del deber, sobre el costo humano de las instituciones históricas, sobre la diferencia fundamental entre fortaleza genuina y sufrimiento silencioso. Sofía no fue una heroína romántica de cuento de hadas, ni una mártir religiosa. Fue una mujer de carne y hueso que hizo una apuesta terrible. Cambió su felicidad personal por la estabilidad de una corona que ni siquiera era originalmente suya. Para las generaciones actuales, especialmente para las mujeres jóvenes, la historia de Sofía funciona simultáneamente como advertencia y como homenaje. Advertencia contra el sacrificio absoluto de uno mismo por instituciones que no siempre merecen ese sacrificio. Homenaje a la increíble capacidad de resistencia humana, a la dignidad que puede mantenerse incluso en las circunstancias más humillantes imaginables. La Escuela de Música Reina Sofía, que fundó en 1991 y que hoy es una de las más prestigiosas de Europa, será probablemente su legado más duradero y hermoso. Allí, jóvenes músicos talentosos de todo el mundo estudian gracias a una mujer que canalizó su dolor acumulado en crear belleza para otros. Es una forma de inmortalidad mucho más hermosa que cualquier retrato oficial colgado en palacios. Cuando la historia finalmente juzgue a Sofía de Grecia, y la historia siempre juzga inevitablemente, quizá no la recuerde como la reina perfecta que aparentó ser durante 50 años, sino como el ejemplo más nítido de lo que las estructuras patriarcales del siglo XX exigían brutalmente de las mujeres: silencio absoluto, sacrificio total, sonrisa pública impecable y lágrimas privadas interminables. Y quizá, justamente por eso, su historia merecía ser contada finalmente con honestidad brutal. Porque al final, Sofía no fue la reina que España merecía, fue la reina que España necesitó en un momento histórico específico, y el precio que pagó por serlo fue demasiado alto para cualquier ser humano. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas comprendan que detrás de las coronas hay seres humanos con corazones que sangran igual que los nuestros. Y déjame en comentarios, ¿conocías esta faceta de la reina Sofía? ¿Crees que valió la pena su sacrificio? Gracias por acompañarme en este viaje por una vida que fue mucho más compleja y dolorosa de lo que las fotografías oficiales jamás mostraron.